Nuestro manga inicia en un imperio llamado los Herederos Locos, porque bueno gente allí los habitantes están más locos que unas cabras en medio de un corral de gallinas. Lo que pasa es que nuestra prota está en medio de toda esta locura. Y les explico el contexto. Resulta ser que un tal Frederick se apoderó del ducado de Caseus, esa era una pieza importante para el imperio. Pero en realidad el que tenía que apoderarse de ese lugar era el joven príncipe Hernán, lo que pasa es que a este pibe lo desvivieron. Claro, en medio de toda esa guerra de poder la prota estaba inmersa en una celda, pagando algo que no hizo. Y todos tenemos la duda de saber por qué una piba tan bonita está atormentada en una celda, cuestionándose toda la problemática política de este imperio. La respuesta es muy sencilla, la razón es que la piba es una doctora, que se dedicaba a sanar a todos los enfermos, ha tenido un don espectacular porque apenas tiene 19 años. Y ha sido halagada como una genio desde que tenía 13 años, yo a esa edad apenas me estaba sacando los mocos, y resulta que ya nuestra prota era reconocida como la mejor doctora. Y aquí es donde dicen que muchos nacen con estrellas y otros estrellados, en este caso la prota estaba en la cima de la fama, por ser considerada la mejor doctora. Desde ese tiempo empezó a cuestionarse si debería abrir una clínica para obtener reputación más de la que ya tenía. Y hay que aceptar que ella también quería un poco más de platita, porque bueno, a todos nos gusta la lana. Pero sus sueños se fueron por la borda, porque ahora está vestida de indigente en medio de una cárcel torturadora, y lo peor de todo es que tiene destinado a morir. Para entender por qué está en una cárcel nos vamos a hace medio año, donde la prota linda y hermosa, vivía en el ducado de Caseus, y el duque César acababa de perder a su sucesor Hernán. Lo raro del caso es que desde niño Hernán tenía un estado físico demasiado débil, no podía levantarse de la cama hasta convertirse en un adulto. Y lo peor es que terminó desvivido sin dejar un heredero, ya que así como él no se podía levantar de la cama, tampoco levantaba cabeza su amiguito, dejando como consecuencia un vacío de poder, por no haber engendrado un heredero. Allí fue cuando el vivo de su primo Frederick llegó al ducado como su sustituto, sin haberse jodido ni una uña. Este pendejo se aprovechó de su lazo de consanguinidad para agarrar el poder. Tan pronto como se convirtió en el duque se unió a todos los rebeldes, y convirtió el ducado en un campo de batalla. Por un tiempo la rebelión fue reprimida brevemente, pero la mayoría de los jóvenes del ducado estaban muertos o gravemente heridos. Los residentes del ducado tuvieron que pagar enormes daños a causa de toda esta guerra inútil, entre esos nuestra linda prota, que estaba ahora en una celda por ayudar a muchos idiotas. Se cuestiona el hecho de que no merece estar en esa cárcel, pues era considerada la doctora más hábil del territorio, solo se dedicaba a hacer su trabajo tratando a sus pacientes con mucha sutileza, haciendo lo mejor posible para que no terminaran visitando a San Pedro. Fue allí cuando la familia imperial la acusó de desempeñar un papel importante en la expansión de las fuerzas del ejército rebelde. Lo que más le duele es que finalmente en su mayoría de edad era independiente y quería obtener fama y ganar dinero extra. Pero al parecer para el imperio era un pecado salvar a personas heridas. Aparte ella no era de las que escogía a quienes iba a atender, no le importaba si eran los rebeldes o el mismo emperador. Sencillamente estaba disponible a hacer su trabajo, pero las lágrimas la conmueven, y no puede parar de llorar porque esto era demasiado injusto. Cuando estaba sumergida en su llanto, una señora con cola de caballo se le acercó, parecía ser una anciana de esas sabelotodo, y la estaba escuchando y le preguntó ¿qué era lo que le parecía tan injusto? Esto hizo que la prota se cabreara demasiado, pues nada más el hecho de estar encerrada le parece demasiado injusto. Aparte de eso su sentencia era morir colgada por tratar de salvar a una persona, y dentro de sus sentimientos y buena voluntad como doctora no estaba huir y dejar morir a una moribunda. La mina le comentaba con bastante rabia todo a la señora quien amablemente la escuchaba. De todo el cuento y las quejas dichas por la prota, lo que más le llamó la atención a esa anciana, era el hecho de que la prota era una doctora. Y le aseguró que era una doctora muy capaz, aparte le pareció una lástima que todos sus conocimientos se fueran a una tumba. Dentro de sí misma la waifu miraba a la anciana cola de caballo, pensando por qué esa abuela se le había acercado como si la reconociera de algún lado. La abuelita sin darle explicaciones de quién era, le comenzó a contar sus males, diciendo que tenía una migraña horrible que no la dejaba dormir. Al escuchar los síntomas de una paciente, la prota se volvió a sentir como el personaje principal, la doctora salvando a los más necesitados. Y alegremente exclamó que este sería su último deber como doctora. Como era de esperarse, la prota usó su magia, tocó las manos de esa anciana y comenzó a conectar con su aura, llegando a la conclusión de que ese dolor era causado por una energía mágica en su interior. La prota la interrogó para saber si había asimilado poderes mágicos de otra persona. Porque aparte de eso, dentro de sí misma tenía un gran poder. La anciana se sorprendió en darse cuenta de que la prota de verdad era una genia,
porque durante mucho tiempo ha estado con este dolor y nadie le había podido decir la causa. Se ve que la prota no anda jugando carrito, es una doctora que tiene fama de ser una genia en este territorio. Como la mina era fan de la medicina natural, le recetó tomar todas las mañanas un té de flor de luna con flores para zinc y ursafin. No me pregunten qué es eso porque de verdad no sé, yo lo único que conozco es el té de manzanilla. Aparte le recomendó que tenía que comer carne para que los efectos secundarios desaparecieran. Aunque ya había ayudado a esta anciana diagnosticándola y recetándola, era inevitable sentirse agobiada y triste. Pues por más que dio con el diagnóstico adecuado y la receta para mejorarla, al darse cuenta de que están en una celda, llega a la conclusión que de todos modos van a morir. Al parecer a esta abuelita no le importaba que fueran a morir, solo halagaba a la doctora diciéndole que de verdad es una genio, y a cambio la señora le ofrecía a la prota ayudarla en lo que quisiera. Parece loco que dos personas en una celda se estén ofreciendo ayuda mutua. Y la mina cree que lo que necesita es salir de allí, y eso es algo que la anciana no puede lograr concederle. Aunque en un principio la abuela le dijo que le pidiera lo que fuera, pedirle cosas absurdas no iba en el trato, así que para qué molestarse, era mejor reírse de sus propias desgracias. Al empezar a dialogar, la waifu se detuvo un momento a mirar la hermosa luna llena que alumbraba la celda. Y como la abuelita le generaba confianza, le comentó un poco de su vida. Le señaló que estuvo en un orfanato durante toda su infancia, lo que da a entender que no conoce a sus padres biológicos. Entonces, esta es una buena pregunta que debe hacerle a la anciana, a cambio de haberla diagnosticado, quiere saber quiénes son sus padres. Lo malo fue que la bola de cristal de la anciana se rompió mientras estuvo en la cárcel, si tan solo existiera esa tal bola de cristal. Fácilmente le hubiese dado una respuesta, de pronto el ambiente se comenzó a sentir muy tenso. Y esa abuelita le dijo que realmente no podía salvarla y tampoco sabía quién eran sus padres, pero lo que sí podía darle era una oportunidad nueva de vivir. Y esto fue demasiado loco, la prota jamás se imaginó escuchar eso y menos comenzar a sentir un olor a sangre, de pronto la prota estaba pa'l perro. Totalmente desplomada y el reloj y el tiempo fueron haciendo estragos en su desaparición carnal de esta tierra. Y todo se debe a que la anciana hizo su hechizo para cambiar el futuro de la señorita, quien a su vez se veía durmiendo como si fuera la bella durmiente. De pronto ocurrió un cambio brusco de escenas, y el ambiente cambió por completo. No estaba en una prisión, este lugar se le hacía familiar, y bueno gente la famosísima doctora regresó al orfanato como cuando era una niña. Esto le parecía realmente loco, se miró al espejo y vio que tenía 13 años nuevamente. No podía evitar el hecho de que aún la pibe estaba en negación, ni en su mejor novela se imaginó que era posible regresar en el tiempo. Esto como una exclamación de otra oportunidad de vida. Ahora su meta es bastante clara, evitar caer en una cárcel, y sobrevivir a como diera lugar. Para eso el primer punto era salir del ducado, aunque tiene conocimientos médicos no quiere morir, porque sería injusto terminar en su mismo destino totalmente trágico. Lo malo es que está usando la misma ropa, cuando salió del orfanato para ir al ducado. Lo que significa que ese día es su presente, tiene dos opciones: ser una asistente médica o sobrevivir para siempre. Dentro de sus planes estaba simplemente huir, pero para huir se debe orquestar un plan, y no un plan de simplemente decir me voy y ya, sino planificar muy bien qué hará con su vida. Aparte dejar el orfanato es algo bastante triste, no por ella sino por las personas que han convivido con ella desde su nacimiento, y se han vuelto su verdadera familia, y los niños que han llegado mientras la mina ha ido creciendo. Es triste saber que no va a volver a ver a sus hermanitos, pero bueno, hay que hacer sacrificios para poder sobrevivir. En ese instante llega la maestra Evelyn. Y es acá donde finalmente se conoce el nombre de la prota, debido a que la maestra la llama por su nombre. Lisette es el nombre de pila de la waifu, y la maestra le está entregando un libro como un gesto de gratitud y un pequeño regalo para ella para que siempre los recuerde, pues saben cuánto anhela convertirse en doctora. Al parecer la prota está sumergida en sus propios pensamientos, y no está prestando atención a lo que dice la maestra Evelyn. Y quiere saber dónde guardan el dinero en el orfanato, pues tiene pensado agarrar un poquito prestado para poder huir y no morir de hambre en el camino. Al ver el rostro de Evelyn, es imposible no sentir tristeza, porque esta maestra arriesgó su propia vida para salvarle el pellejo a la prota cuando era una bebé. Porque a la prota la lanzaron en una canasta en un río, y Evelyn la rescató y le dio el nombre de Lisette. Por otro lado, la mina está pensando en cómo salvar al ducado, para que no vuelva a ocurrir una rebelión, y es allí donde le comunica a su maestra que sus planes han cambiado. En vez de ir al lugar donde siempre había planeado, mejor se va a dirigir al duque de Caseus, porque ha escuchado que están buscando un asistente. Y lo que quiere la prota es salvarle la vida al próximo heredero, para que no termine desvivido el sucesor quien murió enfermo.
Debe hacer un sacrificio para poder salvar a las personas que amaba, y aquellas que le han dado sentido a su vida, después de haber sido arrojada al río en una canasta. Para eso su misión será salvar a Hernán y descubrir por qué tenía destinado a morir a una temprana edad. La última vez que logró verlo desde lejos, se imaginó que tenían una edad similar, aparte conocía que su estado físico era muy malo y tosía con mucha frecuencia. Anteriormente en su vida pasada no le importaba eso porque era una niña, la broma es que esta vez tiene que desarrollar una medicina para el duque. Porque así cuando haya mejorado su salud seguirá en la sucesión y el ducado estará libre de peligro. Y también tiene pensado buscar a sus padres biológicos, y saber por qué la lanzaron al río en una canasta. Nunca pensó que pediría volver a ver a su familia en su último momento de vida, pero a todos les gusta saber su origen biológico. Y antes de desviarse a proponer encontrar a su familia original, se debe enfocar en salvarle la vida a Hernán, y así caminó y caminó hasta llegar al ducado. Prácticamente la mina creó un multiverso donde será la dueña de su destino, sin permitir que otros decidan que su talento como doctora se irá a las puertas del cielo, solo por ser salvadora de los mártires. De este modo Lisette está dispuesta a crear una nueva oportunidad creyendo que será fácil salvar al próximo duque Hernán, y a su vez salvar su propio pellejo. Ahora sí, oficialmente Lisette estaba al frente de personalidades del ducado, ofreciéndose como un asistente, comentando que acababa de salir del orfanato. Y este era nada más y nada menos el doctor más prestigioso del duque Caseus, el cual es un vizconde. Ese men tiene demasiada experiencia y mucho tiempo trabajando, aunque la prota no se queda atrás con relación a los conocimientos, por eso se ofrece como su asistente. Lo que pasa es que este doctor es bastante testarudo, piensa que la prota es una charlatán que no tiene los suficientes conocimientos como para aguantar una semana de trabajo intenso. Este doctor tiene las escuelas bastante largas, y le comenta a Lisette que no es suficiente convertirse en su asistente con la recomendación que hizo una triste maestra de un orfanato. Y bueno, este doctor le comentó que Evelyn había escrito en esa carta, que la prota era inteligente y testaruda, por eso estaría capacitada para ejercer ese cargo. Aunado a ello la prota siente que este doctor no se queda atrás, porque es bastante amargado y también arrogante, al igual que todos los de este ducado. La cuestión es que ella no tiene miedo, y quiere convivir con la familia más rica y poderosa del imperio. Aparte sabe que después de la muerte del duque, o sea el papá de Hernán, la duquesa se hizo cargo de la administración del ducado. Y la piba era muy estricta y no pasaba por alto ningún error. Durante los primeros 6 meses que tomó el control muchos de sus vasallos fueron colgados en las entradas de sus territorios. Aunque sabe todo esto no tiene miedo a enfrentarse a esta nueva realidad. Porque después de la muerte del duque no hubo ningún fraude de malversación. Pero gracias a los rumores el ducado no era un buen lugar para vivir, o al menos eso pensó en su vida anterior, ahora sabe que no tiene más opción. Pero haciendo cabeza a toda esta situación, lo que pasó es que ambos duques murieron, y luego Frederick se convirtió en el duque y se unió a los rebeldes. Esto a cualquiera le sonaría bastante sospechoso, algo aquí no está bien. La mina no quiere ser una pecadora imprudente al pensar esto, pero es más que obvio que esa mujer con ímpetus de riqueza tenía sus cochinas manos metidas en todo este asunto. No juzgo a la prota por pensar así, pero no creo que la señora sea la villana, creo que alguien más tiene sus manos metidas en este asunto. Ahora debe tratar de convencer a este doctor testarudo, que no termina de aceptar la carta de recomendación. Pues la maestra escribió que Lisette era una persona que parecía un poco arrogante, y a su vez era una niña totalmente inteligente. A veces tenía actitudes como una anciana, pero es porque era muy sabia, le recomienda que la conozca porque se dará cuenta de lo linda que es. Evelyn fue completamente sincera. Aunque nunca había practicado hacer cartas de recomendación, la maestra sacó todo de su corazón, y expuso sus pensamientos. Por ahora la prota puede observar al doctor para describirlo a la perfección. Es un genio que monopolizó el mercado de todas las yerbas con sus conocimientos, y actualmente es uno de los hombres más ricos de todo el imperio. Sin embargo, en la vida pasada murió al desafiar a Frederick, es una lástima que tiene un carácter pésimo pero es muy guapo. La prota promete que aunque no tenga mucha experiencia está segura de que será mejor que cualquiera de los futuros aspirantes a ser asistente. Este genio doctor decidió ponerla a prueba y retar todos sus conocimientos, es allí donde le saca un montón de yerbas y la prota con mucha facilidad diferencia cada una de ellas diciendo que una era una planta, otra era una yerba, también había una flor y una raíz. Pudo distinguir todas con sus respectivos nombres, y no solo el nombre común sino también el nombre científico. Esto le llamó bastante la atención al doctor porque no había muchas personas que conocieran las plantas del imperio. La prota muy relajada le informó que ya se había leído todos los libros de medicina, y sabía para qué se usaban en especial las bayas como yerba.
Le explicó que era para calmar el dolor abdominal causado por maná excesivo, y también para tratar la presión arterial alta. Comenzaron a hablar de mezclas entre dos plantas y la prota le exclamó que eso servía para tratar el resfriado común, que aún no estuviese tan avanzado. El señor quedó helado, no podía reprocharle a la prota diciendo que por ser una pibilla no tenía experiencia. Y también sabe muchas cosas porque ya vivió una vez esta vida, es obvio que se trajo de su trágico final, todos estos conocimientos. Por supuesto no puede explicarle esto porque quedaría como una loca, prefirió decir que ella era una genio, esa era la mejor respuesta que podía dar una niña de 13 años. Aunque esto no lo terminaba de convencer, la prota le explicó que le gustaría estar bajo la supervisión de alguien con mayor capacidad que la de ella misma. Por ahora este pibe se centrará en convencerla que este trabajo no es para Lisette. La cuestión es que nuestra prota es bastante perseverante y está de acuerdo en que la pongan a prueba. Paso a paso fue mostrándole el castillo y la habitación en donde podría alojarse. El doctor quería atenderla bien porque es el deber de un buen patrón, ser buen jefe para su empleada. Y le preguntó a la prota que si quería comer algo en específico. La prota es peor que yo, le encanta comer dulces aunque sabe que eso es un veneno. Y este doctor sabía que no estaba en condiciones de dejarla pasar hambre, porque está demasiado desnutrida ya que ha vivido siempre en un orfanato pobre. Por este motivo le permitirá comer dulces y otras porciones de proteína. Finalmente la prota llegó a la que iba a ser su habitación, eso era una verdadera mansión, su cuarto era todo rosa, cualquier girl desearía tener un cuarto tan espectacular. La prota estaba que se volvía loca, y más cuando le dijeron que Jenny sería la cuidadora, porque hasta sirvienta le pusieron a su disposición. A pesar de que ese doctor se veía bastante gruñón, terminó siendo un buen cordero, y hasta se ofreció en darle todo lo que necesite la prota. Como si la habitación no hubiese sido suficiente, se le otorgó miles de vestidos confeccionados por diseñador, realmente hermosos y a la altura de alguien de la alta alcurnia. El doctor debía equilibrar para no quedar como un dulce cordero, y le dijo que esos vestidos estaban a punto de tirarse a la basura, por eso se los regalaba a ella. Para no quedar como un buen jefe, no le gusta que lo vean como alguien tierno, porque cree que eso lo hace vulnerable. Aparte le enviaría todos los libros para que leyera lo suficiente y después pusiera en práctica sus habilidades como doctora, o mejor dicho como su asistente personal. Lo bueno es que la prota puede memorizarse cualquier libro completo de medicina. Su cerebro está preparado para eso y para mucho más. De inmediato el doctor se marchó sin despedirse. Jenny estaba preocupada porque explotarían mentalmente a esa niña, la harían leer docenas de libros, es irracional según ella para alguien de la edad de la prota. Esto tenía sin cuidado a Lisette, quien alegaba que era realmente una genio, y miles de libros serían suficientes para reforzar su aprendizaje. Jenny está muy enamorada con la prota, se le parece mucho al vizconde cuando era pequeño. Y el hecho en el que ambos tienen similitud, es porque el vizconde también se la pasaba diciendo todos los días que era un genio, hasta tienen el cabello del mismo color. Y Jenny también le dijo que incluso le entregó la habitación que era de su hija, cuestión que puso patas para arriba a la prota. Ahora quería saber el chisme completo. La prota era más chismosa que mi vecina Xiomara, quería saber por qué le había entregado la habitación de su hija, aparte era la hija perdida del vizconde. Y se trataba de una niña que nunca ha sido vista una sola vez debido a que fueron separados al nacer. Por eso es que el vizconde doctor sufre mucho por eso, para no perder la esperanza de algún día recuperarla. El duque le cedió una habitación para su hija en el ducado, y en caso de que en algún momento ella volviera a aparecer, tendrían la habitación lista para una hija del vizconde. Ahora la prota entiende todo, este hombre es así de amargado, porque le arrebataron de su vida al ser más preciado. Jenny no quería ahondar más en este tema, por eso prefirió decirle que más tarde le daría una visita por todo el castillo, y solo le anunció que la habitación del joven estaba al final del pasillo. Por supuesto que estaba hablando del joven Hernán, y la prota sabe que a los 19 años ese pibe estaría a punto de colapsar. Pero sabiendo que se regresaron en el tiempo, este men ahora es un pibillo. A la prota le preocupa bastante la salud de ese niño, si el pobre muere todo se irá a la verga. Será mejor que consigan una cura rápido, y el vizconde doctor ha hecho todo lo posible para salvarlo. Lisette tiene bastante curiosidad de ver este pibito, y está dispuesta a ir a su habitación para comprobar su estado de salud. Porque puede ser una enfermedad que necesite ser tratada desde una temprana edad. Al día siguiente, con el sol radiante saliendo, la prota ya estaba lista porque Jenny la había vestido y confeccionado de la mejor manera posible, parecía toda una reina de la alta sociedad. Ahora sus facciones son más claras y visibles, su piel se ve completamente pulcra. Aquí está el claro ejemplo de los que dicen que el dinero no hace falta. Pues lamento decirles que si hace falta, sin dinero eres feo, con dinero eres un rey, algo así sentía la pelotuda.
Jenny se sentía conmovida en ver a la niña, era realmente asombroso, era como ver la versión femenina del vizconde. Era bastante interesante cómo podía parecerse tanto a ese señor, si apenas lo acaba de conocer y no cree tener ningún vínculo con él. Jenny le dice que mejor dejen de charlar y se ponga manos a la obra para estudiar. Porque a la hora del almuerzo se encontrará con el vizconde, y le hará la prueba acerca de los libros. Le advierte que la mayoría de sus asistentes no logran ni siquiera pasar ese primer almuerzo y abandonan la casa. La pibilla está segura de que este no será su caso, pues se sabe absolutamente todos los libros de medicina. Jenny se alegra de que por fin haya llegado un asistente capaz. Y justo como lo planeado llegó la hora del almuerzo, estaban en medio de la prueba y la acosaba con preguntas bastante fuertes sobre las yerbas. Pero la prota no se quedaba callada, le explicó detalladamente qué se hacía con las yerbas y con los jugos de flor de semilla, entre otras cosas más. La prota presumía que no podría encontrar una asistente tan talentosa en ningún otro lugar del continente, aparte se vendía como un asistente brillante, amable y que preserva la humanidad. Esto lo hace conectar con el vizconde, porque también se describe como alguien honesto y amable. Ambos comenzaron a verse de forma extraña, y la prota podía conectar con sus pensamientos, pero las escenas guardaron un silencio incómodo entre ambos. El vizconde comenzó a explicarle cómo era que se batía la chicha en esa casa, porque necesitaba darle indicaciones sobre el tratamiento indicado para Hernán y la duquesa que sufre de estrés. Aunado a ello le exigió que si quería ser su asistente, debería mantenerse siempre en la mansión del duque, porque muchas veces necesitará suministrar medicamentos de emergencia. Y le pide encarecidamente que no vaya a actuar como estúpida. Para la prota este recado está de más, Lisette no piensa ser una estúpida, ya en su otra vida fue estúpida y no le quedó nada bueno de eso. El vizconde está de acuerdo en que la prota está capacitada para el puesto de asistente, y pronto la presentará con el señor de la casa. También le pide que sea prudente porque varios duques estarán en la mansión pronto, entre eso Frederick estará en la mansión de visita, esto la pone en alerta, pues bueno no quiere terminar valiendo verga con ese baboso en casa. Sabe perfectamente que Frederick está orquestando un plan macabro, para quedarse con la sucesión, aunque el proceso de herencia normalmente llevaría meses, en el caso de Frederick todo se dio muy rápido. Esto pone muy triste a la prota, pues no quiere que pronto muera Hernán, sin antes haberle encontrado una solución a su problema. El vizconde ve que Lisette está preocupada. Y cree que no tiene hambre porque no le dieron postre, así que exige a las empleadas traerle más porciones. Al culminar el almuerzo Jenny se llevó a la señorita, y le anunció que todo había salido bien, solo le faltaba reunirse pronto con el jefe de la casa, y con el futuro heredero. Aparte Jenny la vanagloriaba diciéndole que por fin alguien pasó la prueba del vizconde, y la prota se infla como globo porque no es para menos. Entre tantos aspirantes ella quedó en la primera prueba, cubriendo las expectativas totales del vizconde. La broma es que la mina tenía que estar atenta a todo, debido a que el vizconde sale mucho de viaje. Y se la pasa buscando de territorio en territorio a su hija perdida, es una persona muy triste sumergida en su desgracia. Por eso es que se la pasó buscando un asistente que cubriera las expectativas y que le fuera de mucha ayuda. Lo bueno es que ahora la prota está allí y será una gran ayuda. Lisette tiene en mente salvar a Hernán y luego ayudarlo a encontrar a su hija, así el vizconde estará más agradecido con la prota por siempre. Por otro lado la prota se fue a dar un paseo con Jenny, y se percató de que estaba ocurriendo algo. Estaba allí Hernán y Frederick jugando a la pelota, pero creo que Hernán estaba siendo humillado por su primo mayor. Ese pequeño se veía realmente triste, la prota se está dando cuenta de que algo no estaban andando bien. Por eso se fue directo a ver lo que estaba sucediendo. Resulta ser que Frederick le decía al pobre Hernán que por favor dejara de comer porque se iba a convertir en un cerdo. Este pibe tiene 17 años y tiene mucha maldad en su corazón, se ve que odia a todos a su alrededor y quiere ver jodido al pobre de Hernán. Lisette no iba a permitir más injusticias y salió corriendo sin importar lo que dijera Jenny, mientras que Frederick seguía intimidando a su primo. La mina intervino en la pelea. O mejor dicho en el acoso que le hacía Frederick a su primo, pues Hernán solo estaba como una gallina vieja opacado, mientras que su primo ejercía el poder sobre él. La prota le dijo que él debería irse porque lo están buscando a su padre, cosa que era mentira pero debía sacárselo del camino. Finalmente el estúpido se fue. Y la prota conoció a Hernán, de una vez simpatizó con él porque incluso tenía la misma edad y le ofreció jugar a la pelota juntos. A este pibe le sorprendía bastante la amabilidad de la prota, por eso le preguntó si acaso sabía quién era él, y es que era evidente que la prota se comportaba así porque quería ayudarlo. Nadie merece ser rechazado y humillado, y Frederick se estaba encargando poco a poco de hacerle la vida imposible a este pobre ser. Ambos decidieron ser compañeros de juegos, y divertirse un poco en este jardín,
de inmediato comenzaron a jugar a la pelota, y al parecer la prota no era tan rápida. De igual manera no se iba a dar por vencida y va a sacar lo mejor de sí. Jugaron varias rondas de tenis, sin embargo la prota terminó derrotada porque él era muy bueno jugando. Aparte se comportaba como todo un caballero, pues cuando Lisette se frustró en el suelo, de una vez se acercó para ayudarla. En el fondo este era un niño muy traumado, y tenía una sensibilidad enorme. Al ver que la prota estaba allí en el suelo, pensó que él le había causado algún daño, y asumía que era un fracasado. La prota con su actitud perseverante y resiliente, se levantó del suelo diciendo que no había sucedido nada. Y más bien lo halagó diciéndole que era muy bueno jugando. Lo que pasa es que Frederick se había encargado de crearle la creencia de que este pibe era un fracasado. Estaba tan infundado dentro de su cerebro, que todo lo que le decía Frederick se lo tomaba como cierto. Hasta le inculcó la idea de que Hernán estaba hecho para hacerle daño a la gente, cosa que obviamente no es cierta. Pero ya sabemos que esta es la estrategia para sacarlo del juego, y no solo del juego de niños, sino del Juego de Tronos. Para él es muy importante sacarlo de su camino y agarrar el poder, así crear el desmadre que ya todos conocemos. Frederick pudo apoderarse de la mente de su primo, todo gracias a que la madre de este pibe se la pasaba muy ocupada administrando el ducado, eran pocas personas las que venían a visitar a Hernán. Así que se le hizo fácil a este pibito molestar a su primo por mucho tiempo, y siempre que se acercaba la salud de su primo empeoraba, prácticamente era como un pájaro de mal agüero. Pero era porque no lo dejaba comer correctamente, siempre le estaba diciendo que iba a subir de peso como un obeso, le hizo creer que dejando de comer iba a estar más saludable. Pero nada, ¿quién carajo se va a mantener saludable sin consumir nutrientes? Aparte de eso ese pibillo lo amenazaba diciéndole que todo esto iba a ser un secreto por su bien. Lo intimidaba diciéndole que si no le hacía caso, ese pequeño niño en ese trono, no iba a tener más con quien jugar. Y esto lo venía haciendo desde que este niño tenía 6 años, o sea ya han pasado 7 años desde que se ha apoderado de su mente. No solo eso sino que ha hecho que su salud vaya de mal en peor, y el simple hecho por el cual Hernán le hacía caso, era porque no quería perder a su único amigo, pero con amigos así para qué tener enemigos. Desde entonces comía solo una cantidad mínima y se abstuvo de hacer ejercicio para mantener estabilidad. En la ausencia de un adulto que pudiera evitarlo, Hernán se iba debilitando lentamente. Ahora que ya conocen las razones, la prota debe prepararse para ayudarlo. Lisette le anunció que de ahora en adelante no tendría por qué preocuparse por tener amigos. Ella misma se encargaría de que jugaran todos los días juntos sin Frederick. Hernán creía que esto no iba a funcionar, no se consideraba lo suficientemente listo si no estaba Frederick. Cosa totalmente falsa porque Frederick lo que hacía era humillarlo y patearlo como una pelota. La pelotuda de Lisette comenzó a gritar como loca, para hacerlo entender a él que era demasiado bueno jugando, y ella era lo suficientemente honesta como para decirle la verdad en su cara. Al analizarlo por completo se da cuenta de que puede revertir su situación actual, conoce que es delgado porque no se alimenta bien. Lo bueno es que tiene buena genética y sus músculos los tiene bien puestos. Todo lo que tiene que hacer es ayudarlo a crecer con bien, alimentarlo de la forma correcta, hacer que haga ejercicios y prepararlo para su futuro. Ahora este pibil yo tenía curiosidad de saber quién carajos era ella, porque la prota simplemente apareció como si fuera un relámpago en medio de una tormenta. La piba con su dulzura le informó que ella era Lisette, la nueva asistente del vizconde, pero como ahora iban a ser amigos podía llamarle Liz, como un apodo entre pibillos. Hernán al conocer que ella era la nueva asistente del vizconde, se entristeció rotundamente. Porque pensaba que al igual que el resto, la prota saldría por la puerta de la mansión muy pronto, tal como lo ha hecho los otros asistentes. Pero nada, esta piba necesita quedarse allí porque de eso depende su vida, aparte es una verdadera genia, guapa e inteligente. Para ganarse la confianza, y que ambos fueran conociéndose mucho mejor, la waifu le dijo que si en una semana no salía de la mansión, Hernán debía confiar en ella, y seguirla en todo lo que haga, porque se convertiría en su médico de confianza, promete ayudarlo a recuperar su salud. Para conmemorar este encuentro la prota le propone que vayan a cenar juntos, pero eso sí, no estaba permitido llevar a Frederick. Porque Frederick tenía la maldad viva en su corazón, es un descarado bicho malo. En el donde siente miedo de ir a comer con la prota, no quiere que Frederick le haga algo malo, la mina trata de darle confianza, ofreciéndole que ahora serían amigos, los mejores amigos por siempre. Resulta que llegó la hora de la cena, y lo más perturbante es que a él no le servían en la mesa principal, sino que Frederick le había dispuesto una mesa en su propia habitación. Habitación que por cierto era bastante llamativa, debido a que habían demasiados libros. Y no cualquier libro sino los libros más prestigiosos de todo el imperio,
lo que pasa es que los libros estaban todos llenos de polvo. Gracias a que su adorable primo le dijo que no leyera, pues eso haría que le doliera la cabeza, en realidad quería que Hernán se volviera bruto por no leer. Le ha hecho creer que él es una molestia para todos los asistentes que llegan al palacio, porque vivir enfermo es una molestia para cualquiera. Aunque la prota cree todo lo contrario, siente una gran vocación por su profesión. Por cierto, profesión que adquirió por naturaleza, y está encantada de atenderlo, y al parecer siente que será pan comido para ella. A la prota le llamaba la atención que este pibe realmente comía menos que un gato, la mina estaba que explotaba de la rabia. Ese pendejo de Frederick quería acabar con la pobre vida de Hernán haciendo que pasara hambre, con lo sabroso que es comer. Y ese pendejo estaba haciendo que este niño se muriera de hambre. La waifu necesitaba que este men hiciera lo posible por mejorar sus hábitos, entre eso estaba comenzar a comer bastante, y a su vez comer sano. Pero es que insistía en que Frederick le había dicho que gordo se vería ridículo. De tal forma, la waifu estaba tan cabreada, que se sobresaltó en la mesa, porque realmente necesitaba reforzar su etapa de crecimiento, era necesario que le hiciera caso porque ella era su doctora. Hernán se siente como la verdadera víctima, y no es para menos, pues el narcisista de Frederick se ha encargado de destruirlo por completo. Lo bueno es que aún están a tiempo de recuperar su salud, la prota le promete que se preocupará mucho más por su bienestar. Lisette le promete que ella se preocupará más que nadie por su bienestar, parecía difícil de creer, pero la piba es muy inteligente y honesta y sobre todo, se encargará de ser la cuidadora especial de Hernán, y en futuro probablemente se convierta en la mejor doctora del mundo. Ahora la prota conoce su propósito de vida, regresó en el tiempo para salvar a Hernán, y debe encargarse de recordar esto hasta que ambos lleguen a la mayoría de edad. Su misión será asegurarse de que llegue a la edad adulta como una persona sana. Pero todo contrato tiene sus condiciones, Hernán quería saber si después de que cumpliera la mayoría de edad, la prota seguiría siendo su amiga y su cuidadora dentro de este palacio imperial, solo así estaría de acuerdo en hacer amistad con ella, generando una confianza mutua. La prota no tenía ningún plan en mente para cuando ella cumpliera la mayoría de edad. Y bueno, este es un tema que debe debatir pues aún no tiene claridad de lo que hará cuando cumpla la mayoría de edad, como dicen por allí no debemos ni atrasarnos ni adelantarnos, todo pasará tal cual como esté destinado a pasar. Por otro lado, el vizconde tenía la información sobre todas las niñas que habían matriculado en las guarderías de la región, porque él no se rendía en la búsqueda de su hija. Pero al parecer nada daba frutos, es como si se la hubiese tragado la tierra, la cosa es que no pensaba darse por vencido. Quería ir a hacerse la prueba de paternidad con todas las niñas que existieran de esa edad. No deja de atormentarlo su pasado, y esos recuerdos junto a su esposa a punto de dar las luces quedó sola. Porque él tenía que hacer algunos trabajos de investigación, ella prometía esperarlo como buena esposa. Y bueno, mientras esa señorita se despedía de su amado, le terminó dando un patatús, y dio a luz prematuramente. Era una situación en la que tanto la vida de ella como la de la bebé pudieron estar en riesgo, gracias a Dios un gran varón con conocimiento médico ayudó a que diera a luz. Y nació una bebé sana con un cabello rubio y unos ojos verdes como las hojas, era una bebé muy linda, lo de las características son suposición, nadie sabe cómo era la bebé realmente. La señorita estaba feliz por tener a sus hijos en brazos, pero esa mirada desapareció, no supieron más de ella y después de un tiempo la encontraron en un lugar muy inesperado del continente, pero estaba desvivida, y el cuerpo del bebé no fue encontrado. El vizconde estaba seguro de que encontraría a su hija de cualquier manera, si tuviera que buscarla alrededor de todo el mundo. Lo único que se preguntaba el subordinado era la información sobre el pelo rubio y los ojos verdes, porque muchas veces la genética se modifica. Y los colores del nacimiento no prevalecen en la edad de crecimiento. El subordinado comenzó una conversación intensa con el vizconde. Después de que hablaron de su hija llegaron al tema de conversación de la nueva asistente. A este pelo rosado se le hacía bastante curioso, que ahora el vizconde le había dado la habitación a una completa desconocida, y esa estaba destinada para su hija. El vizconde alega que cuando uno se siente cómodo en un lugar, no divaga en irse a otro. Por eso quiere que la piba esté lo más cómoda posible para que permanezca acá, le parece una pibilla bastante inteligente. Con bastante conocimiento, que será de gran ayuda para Hernán, aparte mientras que su asistente haga bien el trabajo, le dará tiempo de salir a buscar a su hija. El pelo rosado bromea diciéndole que es primera vez que a este ogro le agrada un asistente, pues siempre se la da de malote, haciéndole la vida imposible a los que llegan a trabajar. En un cambio de escena el vizconde fue a llevarle un montón de documentos a la prota que debía estudiar. Jenny miraba a la prota por no haberse ido del palacio, porque prácticamente la acumulaba de demasiado trabajo, e igual la prota se mantenía con calma.
Mientras la prota leía todo eso, Jenny se dispuso a ir a buscar algunos bocadillos, porque barriga llena, corazón contento. Y lo que estaba leyendo la prota decía los síntomas de la duquesa, según tenía un dolor crónico intermitente. La prota cree que todo esto se debe al estrés del trabajo, y cree que lo que le recetó el vizconde era lo correcto. Después se sumergió en leer la enfermedad del pibillo, dándose cuenta de que tenía dolor de muelas, dolor de cabeza sin explicación, a veces convulsiones e incluso fiebre alta. Aunque se le habían recetado varias cosas, no se había dado con la causa, por eso se habían tomado medidas temporales. Todo se debe a que el vizconde había estado demasiado ocupado como para dar con la causa de la enfermedad. Por eso solamente ponía pañitos de agua tibia a la enfermedad, trataba de calmar los síntomas con medicamentos y hierbas, pero no llegaban al fondo de todo, para saber qué causa esos síntomas. Actualmente faltan 6 años para la muerte de la duquesa y de Hernán, y la prota tiene como misión averiguar la razón de toda esta enfermedad. En un cambio de escena vemos que a la prota la está presentando oficialmente como la nueva asistente. Allí estaba la duquesa y Hernán. La duquesa estaba sorprendida, porque lo que tenía entendido es que todos los asistentes generalmente renunciaban sin que se la presentaran. Lo que le llamaba la atención es que la pibilla se veía bastante joven, justo como la edad de su hijo. Lo que la prota nota es que el tono de la voz de la duquesa es un tanto extraño, hasta crea un clima de incomodidad, pues siente que no le agrada a esa piba. El vizconde le explica a la duquesa que realmente ella tiene 13 años, pero su inteligencia supera las expectativas de cualquiera. Es casi que una copia del mismo, pues con esta edad ya se sabe todos los libros de medicina. La duquesa se sorprendió bastante. Hernán estaba a gusto de estar presente junto a la presentación de su nueva amiga, en este lugar, pues no cuenta con nadie en la mansión, siempre está solo. Ahora la prota tiene en mente ganarse la confianza de la duquesa, debido a que necesita su propio laboratorio para dar con la enfermedad que en 6 años podría llevar a la muerte a Hernán, así que era todo lo necesario para ser reconocida por la duquesa. La prota comenzó a actuar para llamar la atención de la duquesa, pero no de forma rara, ni mucho menos como una ñoña. Se hizo ver como una inteligente muchacha que había entrado a trabajar. El vizconde intervino y trató de convencer a la duquesa para que la viera como una buena opción. Para poner a prueba todos los conocimientos, la duquesa le comentó a ambos que últimamente ha tenido dolor de cabeza y le duele el estómago cuando tomaba leche. La prota, como ya había leído su historial médico, pudo diagnosticar que la causa es el frío descontrola su sistema inmune. Y estaba dispuesta a darle una receta habitual similar a la de Hernán. Lo mejor era endulzar las raíces de las plantas y darlas como alimento. Obviamente le prohibió el uso de productos lácteos mientras está en el tratamiento. En caso de que persistan los síntomas, le recomienda hacer una terapia ancestral, para curar males del pasado. Esto estaba dejando boquiabierta a la señora y a su hijo. Por ahora debían también interrogar a Hernán y saber si ha funcionado la buena alimentación y los ejercicios que le ha recomendado la prota. Y al parecer eso está funcionando, su estado anímico ha mejorado, pero le empezaron a hacer preguntas a la prota para saber qué haría si se desmayaba repentinamente Hernán. La prota le explica que tomaría medidas depende de los síntomas que perciba. Le recomienda que lo principal es seguir las reglas del libro de medicina de Gebelón. En el fondo se siente decepcionada, porque aún no han logrado descifrar las verdaderas causas de esa crónica enfermedad. Este hombre, el vizconde, le recomendó a la duquesa seguir los parámetros que le había indicado la prota. Y de fallar con ese tratamiento debía llamarlo a él de inmediato. La duquesa no estaba de acuerdo en que la dejara en manos de su asistente de tan solo 13 años. El vizconde le asegura con su propia vida de que esta niña va a ser lo suficientemente eficiente, y la tratará como una médico profesional. Lo que pasa es que el vizconde se va a ir a un poblado lejano, pues sigue con la idea de seguir buscando a su hija. La duquesa, por mucho que le cueste aceptarlo, ella comprende que no es fácil sufrir por un hijo. Lo que pasa es que dejarlo ir así cuando sabe que ella está mala no le parece justo. Su trabajo ahí es ser el mejor doctor para todos. El vizconde le pide un voto de confianza, que observe por un tiempo a la prote y lo compruebe por ella misma. Y se quedará allí él como observador, no importa el tiempo que le tome, así podrá irse seguro, cuando la duquesa le agarre confianza a esta niña. La waifu amablemente le pide una oportunidad a la duquesa, para demostrarle que es una médico en la que puede confiar. La duquesa, decepcionada, dice que lo va a pensar, pero mientras tanto no quiere verla más. La prota se fue junto a Hernán, iban charlando, pero las palabras de Hernán irritan un poco a la prota. Y mantiene la cordura diciéndole que en realidad sí deben confiar en ella, porque es una médico realmente preparada. Al observar a este chico se da cuenta de que se parece demasiado a su mamá, son como 2 gotas de agua. Lo malo es que los dos son enfermizos, es como si fuera una debilidad hereditaria,
y la mina estaba dispuesta a averiguarlo todo. Por ahora debía seguir con su papel de ganarse la confianza de este amigo, y lo bueno es que ambas habitaciones estaban conectadas por un pasadizo. Y la prota le pide que si no se siente bien que corra hacia su habitación, o la llame por el timbre, lo mismo puede hacer la duquesa. Hernán también le pide disculpas por la actitud de su madre, lo que pasa es que esa señora es un poco desconfiada. Eso no quiere decir que la quiera ofender, la prota lo comprende perfectamente, y no está ofendida y entiende su desconfianza, porque es mejor no tener dudas. Hernán comenta de forma chistosa que él mismo se encargará de vigilarla para que su mamá le agarre confianza. Y entre ambos se está viendo que existe una química un poco alegre. La prota se asegurará de cuidarlo bien, y lo invita a cenar esa noche, le promete que estará allí en cada comida para percatarse de que él siga a la perfección su tratamiento. Por otro lado, se acuesta en la cama preocupada porque debe utilizar rápidamente el laboratorio, y descubrir la causa de todos los males. Lo bueno es que recuerda que el vizconde pronto irá a buscar a su hija en un poblado lejano. Pero tiene en mente crear una prueba de paternidad, recuerda que en su vida pasada apareció un nuevo método de paternidad. Y los 10 procedimientos se redujeron a 7 y los resultados salieron en 3 días, o sea una tecnología avanzada, es como una prueba premium. Ahora debe recordar que le fueron los ingredientes para combinar las raíces y lograr la prueba de paternidad. La prota es tan optimista que sabe que puede hacerlo, haciendo un cálculo aproximado podrá desarrollarlo en el laboratorio. Y así se puso a practicar con todos esos conocimientos, pero se topó con una luz roja. Y ese era el anuncio de que la duquesa estaba mal, esa era la señal para salir en carrera a atenderla. Como era de esperarse, la prota salió corriendo como una loca, porque debía atender a la duquesa, era su responsabilidad. Al verla en el cuarto tirada, se da cuenta que necesita suministrarle un tratamiento de inmediato. Gracias a Dios sus manos son tan poderosas que pudo conectar con el aura de esa duquesa, para lograr desconectarla del túnel de la muerte. Menos mal la señora reaccionó, gracias a la magia que le proporcionó la prota. Lo que le realizó fue la inyección directa del poder mágico, porque ese era el tratamiento más efectivo. Gracias al cielo estaba la prota allí, porque en manos del vizconde esta condesa hubiese valido madres. Ya que solo las mujeres pueden percibir agotamiento mágico, pues eso era lo que tenía la duquesa. Aunque la vieja se hace la dura, porque no acepta que una niña de 13 años la regresó de casi visitar a San Pedro. Ahora se siente mejor excepto por el dolor de cabeza que la invade, la prota como buena doctora sigue preocupada y no descansará hasta dar con la causa de todos estos problemas médicos. Menos mal la prota había preparado una medicina que le iba a aliviar el dolor de cabeza. Pero no pensaba retirarse y dejarla que reaccionara sola con el tratamiento, al contrario tomaría su mano hasta que se durmiera, porque el tratamiento que le dio tiene un efecto de sueño. Y como anestesiada cayó a la cama, la prota trataba de hablar para relajarla, pero la señora se la seguía dando de testaruda. Criticaba a la prota por agarrar su mano mientras esperaba que se durmiera por completo. La waifu menciona que se le hace fácil hacer este tipo de cosas con mucha paciencia, debido a que creció en un orfanato. A la condesa le da curiosidad saber si la prota conoció a sus padres antes de ser entregada en el orfanato. Pero la triste historia es que Lisette jamás se ha enterado quiénes son sus padres biológicos, ni en esta, ni en la otra vida. Y hubiese deseado tener una familia para pasar momentos fraternales con frecuencia. En el fondo, por muy dura que sea la duquesa, le generó tristeza y dejó su mano junto a la de la prota Lisette. Y así fue quedando en el sueño relajada mientras la prota la observaba. Al día siguiente Lisette se estaba preparando leyendo sus libros, porque todos los días estudiaba. Y en eso llegó la criada Jenny para entregarle un pastel que le había enviado la duquesa, todo como agradecimiento por haberse portado como una persona muy amable. Fue la mejor doctora residente que pudo haber encontrado. La piba casi que pegaba un grito al cielo, y al lado del pastel estaba una carta, que mencionaba el agradecimiento. Pues con el tratamiento que le suministró la prota la duquesa pudo dormir muy bien, y despertarse en una mañana muy refrescante. Aunque un pastel parezca poco, había investigado que a la prota le encantaba. Y se estaba contratando al mejor pastelero del Palacio Imperial, para que le diera todos los dulces que ella necesitara. Porque querían complacerla en pro de sus buenos servicios. Lisette estaba preocupada porque no sabía si podía comerse todo este pastel sola, lo que pasa es que no quería despreciar un gesto tan amable de parte de la duquesa. De pronto apareció Hernán, y también estaba invitado para comer torta, hasta él se asombró de que su madre mandó a realizar un pastel. Y Lisette le comentó que todo se debía a que la ayudó en la noche a dormir bien. Hernán se sentía entristecido, porque tal como le pasa a su madre, a él también le cuesta dormir por las noches. Como la mina era una salvadora, le propuso que lo ayudaría a dormir también, y además le ofrecía dar un paseo.
Aunque primero debía percatarse cómo estaba su aura mágica, y debía tocar la mano del pibe por un momento. Hernán le dio permiso y comenzó a hacer contacto. En eso la prota percibió unos síntomas extraños. La waifu, para ser honesta, necesitaba comunicarle que realmente no habían dado con el motivo de la enfermedad. Todavía no se había inventado el nombre de una enfermedad como esa, los síntomas eran sin iguales, no tenían comparación con otra enfermedad igual. Aunque esto suena desmotivador, la prota le hacía barras diciéndole que todo iba a mejorar pronto, pues para eso se estaba preparando. Este niño estaba muy negativo, decepcionado de que su cuerpo empeorara todos los días. Lo que pasa es que la mina no se iba a dar por vencida, agarró sus manos para crear un clima de confianza entre ambos. Le daba su palabra de que haría todo lo posible para que mejorara porque la prota era un buen médico. De pronto la fiebre del niño fue subiendo, y él no había informado a nadie sobre sus síntomas. Lo que pasa es que la duquesa le mencionó que no debía mostrar sus debilidades a otras personas, por lo tanto este niño se guardaba sus dolores. Esto irritaba demasiado a Lisette, quien le pide que por favor cuente con ella para mejorar. Porque mostrar sus dolores no lo hace una persona débil, al contrario, fuerte es el que busca ayuda. Ambos hicieron un trato, la prota le dio la confianza de que le contara los problemas a ella, porque sería una buena confidente. La piba guardaría los secretos y lo ayudaría, pero primero debía atenderlo cuanto antes, su cuerpo se estaba debilitando, y parecía casi que fantasma de lo pálido que estaba. Hernán se quedó dormido, y pasaron las horas, la fiebre persistía y la prota no se despegaba de un lado bajándole la fiebre con pañitos. Ahora este pibillo necesitaba respuestas, quería que la prota le mencionara por qué estaba enfermo, y la razón por la cual todos los días amanecía peor. Ahora, como si esto fuera una declaración de amor, Lisette juntaba sus manos junto a la de él para pedirle que por favor siguiera creyendo en ella, y la siguiera para que buscaran juntos una solución a sus problemas. Después de tanta charla la prota se puso a estudiar demasiado, y terminó dormida en un lado de la cama de este pibe. Hernán, al verla dormida como una linda corderita, se llena de alegría porque gracias a Lisette, su vida no ha sido tan miserable en estos últimos días. En un cambio de escenas, vemos que ya la noche había terminado, y como era un nuevo día la prota estaba estudiando de nuevo para encontrar la cura. En ese momento llegó Hernán para darle las gracias por haberlo atendido durante toda la noche, para la prota esto es un honor. Pues gracias a que pudo conseguir este puesto de asistente en esta casa, su vida podría tener un rumbo diferente. Era hora de que salieran a divertirse un poco, y crear actividades al aire libre para mejorar la falta de vitamina D. Aunque hay que aceptar que la piba estaba bastante agotada, no fue fácil pasar toda la noche en vela. La cosa es que le promete a Hernán encontrar un remedio que lo haga dormir profundamente de noche y evitar pesadillas. Siente que con sus estrategias de hierbas medicinales, esto va a funcionar, solo le pidió un poco de confianza al pibillo. De igual forma estira su mano para hacer una promesa de meñique, dándole seguridad de que su vida va a mejorar. Al rato se fueron a correr al aire libre, la prota era la entrenadora y lo hacía que corriera cada vez más. Necesitaba que él desarrollara toda su capacidad de resistencia, tenía tiempo que no se permitía a sí mismo, poner al 100% su cuerpo. Debido a que Frederic lo mantenía lejos de cualquier actividad física. El plan de Lisette está funcionando, ahora ha puesto en marcha la actividad física, debe asegurarse de que este pibe, coma y a su vez duerma bien, para fortalecer la etapa de crecimiento. Para eso debía asegurarse de que comiera lo suficiente, y mandaron a preparar un buen banquete, tenía proteína de alta calidad, la mina necesitaba que se nutriera, para que estuviera sano. A su vez la prota siente que estar con él es como cuidar a un hermano menor. Inclusive la piba, creyéndose su papel, le mencionó que al culminar de cenar iban a ir a leer unos libros. Pues también necesitaba que se preparara mentalmente, y nada mejor que la lectura para nutrir su cerebro. El plan era leer todo lo que pudiera hasta que se sintiese agotado, para luego pasar a la fase del descanso, y allí va a estar Lisette, acompañándolo en cada paso. Los planes no estaban saliendo como la prota pensaba, ya ese men llevaba la mitad del libro, y aún no se sentía agotado. Lo que pasa es que hacía demasiado tiempo que no se divertía tanto, prácticamente en un día ha hecho todo lo que le encantaba, y no quiere que acaben las horas. Lo que pasa es que deben pasar a la fase del descanso, esto es muy importante para que construya músculos, y crezca sano, para eso está la prota para ayudarlo a relajar y que se duerma. De inmediato tomó su mano y comenzó a conectar con el aura, lo único que necesitaba es que el pibe cerrara los ojos para que le diera sueño. Pero este pibillo no quiere descansar todavía, porque se queda como momia sin cerrar los ojos. Lo que pasa es que él quería otra cosa antes de dormir, pero no sean mal pensados, lo que le pide a la prota inocentemente.
es que duerman juntos, porque sabe que la prota también debe estar cansada. A la waifu esto se le hizo muy extraño, dormir con un pibillo era algo que no estaba en sus planes, y prefería evitar un malentendido. Así que ofreció su ayuda para acompañarlo a dormir y luego se retiraría. En el fondo Lisette sí quería quedarse a dormir, para poder descansar correctamente y hacer sus deberes al día siguiente. Pues desde que inició esta búsqueda de la verdad, estudiando todas las yerbas, no ha podido descansar muy bien, aparte sigue con la investigación sobre la prueba de paternidad. Lo raro es que todo se comenzó a nublar y la prota medio abrió sus ojos y ya no era una niña, es como si hubiese vuelto a cuando ya tenía 19 años. Lo más loco es que estaba en la cama de un hombre, por un momento pensó que estaba soñando y tal cual era, eso era un sueño. Y ese hombre sin mostrar su rostro, le mencionaba que debía ser sincera, y ese hombre le decía que no podía irse y dejarlo allí, porque ella prometió que siempre lo cuidaría. Lo más loco es que la prota estaba desesperada porque no podía ver el rostro de ese men. Solo sentía cálidas caricias y esa voz que la invadía, no podía mover su cuerpo, era como estar paralizada, y empezó a dar gritos hasta que se despertó de esa pesadilla. Y definitivamente se había quedado dormida, en la silla donde se sentó para ayudar a dormir a Hernán, todo fue un sueño, menos mal, lo bueno es que Hernán dormía como un bebé. En un cambio de escena vemos que la prota está frente al vizconde, pasó la noche y obviamente llegó el día, estaba haciéndole una propuesta sobre la prueba de paternidad. Para lograr concretar este nuevo método de investigación, debía conseguir unas plantas que eran venenosas, para ello necesitaba la autorización. De acuerdo a eso le entregó un informe detallado de todo lo que había estado haciendo, y allí se mencionaba por qué necesitaba los pétalos de tope. Ese señor estaba en negación y no confiaba mucho en la mina, sin embargo le dio el voto de confianza y comenzó a leer el informe sobre la investigación para simplificar las pruebas de paternidad. Paso a paso fue leyendo los métodos que tenía pensado usar con las raíces, las porciones y todo lo relacionado a la simplificación de la prueba de paternidad. Lo único que necesitaba era agregar los pétalos de tope y el efecto surtiría. La prota da su exposición magistral diciéndole al vizconde que si ese experimento tiene éxito, simplificará el procedimiento de la prueba de paternidad, reduciendo el procedimiento hasta 3 días. El vizconde no creía en estas palabras, pensaba que todo esto era disparates. Lisette no pensaba darse por vencida. En ese caso le propone que puede comprobar él mismo para que se dé cuenta de que ella tiene razón. Por ahora la prota tiene que hacerse la humilde, diciendo que sabe todo esto porque es muy estudiosa. Pero la verdadera razón por la que conoce tanto de los procedimientos con las plantas, es porque ya vivió esta vida una vez. Lisette trata de convencerlo, porque sabe que esto va a tocar su corazón, ya que el vizconde se ha dedicado toda su vida a buscar a esa hija perdida. Pero mirando a estos dos de frente, se puede decir que tienen aspecto muy similares, cuestión que se me hace sospechoso, pero no quiero spoilar mucho. En el fondo el vizconde estaba cansado y decepcionado de buscar y no encontrar, y no está convencido de probar el método que la prota propone. Le pide que la disculpe por haberse entrometido en este tema, y usa una buena táctica de manipulación. Diciéndole que si hubiese tenido un laboratorio adecuado, los resultados de la investigación habrían mejorado. El vizconde se retiró un poco pensativo, y le da curiosidad saber por qué esa niña se preocupó en realizar una investigación de ese tipo. Definitivamente se da cuenta de que Lisette es diferente a todos los asistentes que ha tenido hasta ahora, es mucho más joven pero también más inteligente. Y no sonríe ni parece mostrar mucho sus sentimientos, eso lo hace conectar mucho con él, porque prácticamente tienen la misma personalidad. Como comenzó a caminar sin rumbo fijo, terminó acercándose a la habitación de la prota, y se dio cuenta de que tenía todo un desastre y un reguero, porque no paraba de hacer sus investigaciones. Pero prefirió dejarla, darse media vuelta y recordó las palabras que la prota le dijo sobre el laboratorio y mejorar los resultados. Él conoce perfectamente que no tener un laboratorio es un inconveniente a la hora de investigar. El vizconde de regreso a su oficina se encontró con Jenny, y le interrogó preguntándole si esa niña no le parecía sospechosa. Pero nada, si Jenny es un pan de Dios, la señora ve a la niña como una tierna criatura. Qué bueno, pensándolo bien y con esa mirada aterradora que le lanzó el vizconde, termina por confesar que solo notó en la niña algo inusual. Y era una libreta que siempre llevaba consigo, era como si allí estuviese plasmado algunos secretos. Le comentó que el día que Hernán estaba enfermo, la prota se la pasó ayudándolo y a su vez escribiendo en esa libreta, y para percatarse de que no fuera nada malo Jenny le sacó una copia. Esta señora salió más pila que mi ex, que le tomaba capturas a las conversaciones para tener pruebas en mi contra. Bueno, así de avispa salió la tal Jenny, por eso caras vemos corazones no sabemos, se mantuvo investigando a la prota, ¿quién ve a esa viejita?
El vizconde empezó a revisar, de una vez se dio cuenta de que era una especie de revista médica, estaba escrito cada inyección con sus efectos secundarios descritos detalladamente. Esto le da un voto de confianza a la prota, porque se dan cuenta de que se la ha pasado trabajando arduamente, y que ese libreto no es un diario personal, sino una revista médica. Por ese motivo no es necesario que Jenny siga vigilando la prota, porque si gente, el vizconde le había dado la orden de vigilarla, por eso no hay que confiar ni en la propia sombra. Nunca sabemos quién está de nuestro lado o en nuestra contra. Pero en este caso el vizconde la mandó a investigar porque quería cerciorarse de que no cometiera ninguna estupidez. Su puesto en el Palacio Imperial estaba en juego por dejar entrar a una niña de 13 años, así que no se podía arriesgar. Pero con esto le queda claro de que la niña es totalmente confiable, claro a su vez se hace el duro, diciendo que la está dejando de vigilar porque se lo ha ganado, y también que le dio la habitación de su hija. Porque le tenía compasión por ser una niña que venía de un orfanato, pero eso no quiere decir que le dé un trato lindo y especial. Bueno, Jenny le dijo que muchas personas en este palacio estaban agradecidos con la prota. Incluso la misma duquesa que le mandó a preparar un pastel de fresa por el mejor chef, solo porque la había ayudado a dormir en la noche. El vizconde también quiere agradecerle a la niña por haberse preocupado en realizar esa investigación, y le pide a Jenny que averigüe qué le gusta a la niña aparte del pastel con fresa. Jenny le menciona que debería acercarse él mismo y preguntarle, para que la vaya conociendo mejor. Pero Naa no quiere quedar como un buen samaritano delante de la niña, y siente que si le pregunta ella lo malinterpretaría, y prefiere que no empaticen juntos. Aparte le pide a Jenny que por favor mantenga todo esto en secreto, no quiere que la duquesa se entere que él está empatizando con esa niña, ni tampoco lo de la investigación. Al día siguiente la prota estaba de nuevo con Hernán, dando un paseo y haciendo que entrenara, esta vez se lo llevó a la montaña para que escalara. Aunque parecía difícil poder subir hasta la mitad de la montaña, el hecho de que pueda treparla le da buena señal de que ahora está más saludable. Tampoco quiere agobiarlo con tanto entrenamiento, y le da derecho a que descanse para disfrutar del paisaje agradable, todo era realmente bonito y hasta un picnic tenían preparado. Hernán se siente muy activo al poder tomar el sol diariamente, su cuerpo se siente mejor desde que la prota está a su lado. Lisette siente que este niño tiene mucho potencial, y además unos rasgos muy hermosos, pero claro esto no se lo dice, solo lo piensa. Hernán quería hacer otra actividad agradable, porque su primo le decía que había muchas ricas cerezas, y que Frederick se la pasaba recogiendo por allí esas cerezas, y nunca le dio la oportunidad de comerlas. De este modo la prota le propuso conseguir muchas de ellas, y juntos se encaminaron en esta nueva aventura, la prota siempre cuidadosa para que nada malo le sucediera a Hernán. Lo malo de estar en ese bosque montañoso, era la idea de que habían muchas culebras, y una de ellas estaba acercando al pie de Hernán, y estaba a punto de atacar. Lisette comenzó a dar gritos porque no permitiría que la culebra mordiera a Hernán, prefirió sacrificarse y lanzarse encima para que la serpiente la picara a ella, ahora sí ya valió. Y bueno, en un abrir y cerrar de ojos la prota terminó mordida en su pantorrilla derecha. Y poco a poco sintió que su cuerpo se estaba desvaneciendo, cayó en una profunda oscuridad, su alma se sumergía en el tiempo. Y de pronto se despertó frente a una ventana, pero nada era real, era como estar metida en un sueño. Y ya era grande nuevamente, a su espalda estaba un hombre quien la protegía del frío, la cuidaba como si fuera su marido. Y resulta que era nada más y nada menos que Hernán en modo adulto, quien convivía con ella de forma muy agradable, ese hombre hacía cualquier cosa por ella, hasta el punto de hacerla irritar. Pero era porque se sentía incómoda de recibir tanto cariño, venía de un orfanato y no estaba acostumbrada a los tratos proteccionistas. Ese hombre la trataba con tanta amabilidad que hasta el más mínimo gesto era seductor. Terminó por confesarle que tenía miedo de que algo le ocurriera, porque sin ella no sería nada. Hernán, modo adulto, le anunciaba que la sensación de que su mundo estaba a punto de derrumbarse solo sucedió una vez, pero odiaba estar enfermo. Y gracias a Lisette pudo mejorar, por eso le agradece a la waifu por haberse convertido en su mundo. De pronto varias lágrimas comenzaron a brotar, de nuevo el universo abre sus puertas y caía en la realidad, ahora estaba frente al pequeño Hernán, quien la llamaba desesperadamente, porque sus lágrimas no paraban de brotar. Esas lágrimas fueron las que la conectaron con la realidad nuevamente, todos estaban bastante preocupados porque la había picado una serpiente. Resulta que llevaba sumergida en un sueño profundo durante 2 días, esa es la verdadera razón por la que ahora la piba se despertaba perdida. Todo esto se debe a que el veneno de esa serpiente ergónea hace que se pierda la conciencia durante 2 días, mientras que el cuerpo se va desintoxicando. Pero así lo prefirió Lisette, quería salvarlo porque sabe que él no está curado completamente de su enfermedad, de esa manera prefería recibir la mordida a ella, porque puede resistir a cualquier medicina.
En el fondo esto hizo sentir muy mal a Hernán, porque quedó como un debilucho frente a la piba, y ese no fue la verdadera intención de las palabras de Lisette. Pero hay que ser conscientes de que él ha recibido mucho tratamiento, y una mordedura de serpientes lo hubiese mandado pa'l carajo. Pero lo que yo me pregunto es por qué Lisette tuvo esos sueños tan extraños como prediciendo el futuro entre ambos. Lo malo es que tocará esperar para poder descubrir. Y fue justo allí donde Hernán se acercó a la prota para pedirle que por favor no vuelva a hacer una tontería de esta en el futuro. Esto la dejó sin palabras, porque no podía prometer algo así. Su mayor prioridad es cuidar la salud de Hernán. Y salvados por la campana, la promesa no se concretó porque llegó el vizconde para ver cómo estaba su paciente. Este le reclamaba por haberse arriesgado a tanto. Aunque la prota estaba segura de que era una serpiente herbívora y prefería recibir la mordida, pues además confiaba plenamente en el tratamiento que le daría el vizconde. Allí también estaba la duquesa, preocupada por el bienestar de la niña, pero la que estaba agradecida era la prota, pues de haber estado en el orfanato. No hubiese recibido un trato tan especial y menos un tratamiento poderoso para curar cualquier mordedura de serpiente. El vizconde lo que mejor le parece es que la dejen descansar porque para recuperarse completamente necesita estar al 100%. El vizconde tiene una duda antes de retirarse, y quiere saber por qué se metieron en esa montaña tan peligrosa. La respuesta de la prota fue sincera: se fueron para allá porque Frederica había dicho que en esa montaña habían muchas cerezas, cosa que terminó siendo falsa, lo que habían era culebras. Bueno, ya todos se retiraron y la prota se iba a descansar nuevamente, y al recostarse en su cama piensan que estaba soñando con algo interesante. Después de muchas horas de descanso, la prota por fin pudo levantarse nuevamente. Lo que más se lamentaba era no poder haber estudiado durante el tiempo que estuvo en cama. Lo bueno es que pudo ganarse la confianza de la gente en el castillo del duque. Todo gracias a que el vizconde le pidió a la duquesa y a Hernán que se hicieran cargo de la niña mientras él iba a unas tierras lejanas para buscar a su hija perdida. Ambos aceptaron activamente. Durante ese tiempo Hernán estaba muy pendiente de la prota, y quería pasar cada minuto con ella. Aparte le prepararon muchos postres deliciosos, hasta escogía el que se merecía el premio de los mejores postres, y no ella sola, sino que comía junto a la duquesa. La duquesa la hacía elegir el postre que más le gustara para contratar a ese chef de por vida en el palacio, quien iba a decir que después de todo la prota terminó ganándose el corazón de esta señora. Hasta le prometió que le pagaría el doble del salario al chef que ella escogiera solo para que le preparara los mejores postres. Sin pensarlo, la prota pasó de ser una pobre niña huérfana, a vivir en una mansión como rica. Ese era una propiedad tan próspera, que lo único que arruinaba todo era el futuro donde Frederic quería mandar todo a la verga. Mientras tanto la prota va a aprovechar su momento de felicidad, porque parece que el corazón de la duquesa también se ha establecido firmemente. En el fondo la prota no quería que la mordiera una serpiente, pero de todos modos esta desgracia le trajo muchos beneficios. Como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Y con esta reflexión hemos llegado al final de este vídeo. Esperemos toda su receptividad de apoyo para subirla a continuación. Espero sus likes y comentarios. Los quiero mis panas, Dios los cuide.